¿Alguna vez te has preguntado por qué ese jefe que era brillante en una empresa, de repente se convierte en un desastre total cuando lo cambian a otro proyecto? Es la misma persona, la misma inteligencia, el mismo carisma, pero el resultado es opuesto. Es fascinante que lo menciones, porque es uno de los misterios corporativos más grandes. Tendemos a pensar que el liderazgo es como un superpoder que llevas puesto, como una capa. Si eres un buen líder, lo eres en todas partes, pero la realidad y los datos nos dicen algo muy diferente. Exacto. Y justo hoy vamos a desmontar ese mito. Vamos a hablar de un libro que me ha volado la cabeza. El liderazgo como respuesta, de Juan Carlos Collomb. Y te adelanto algo. Si crees que liderar se trata de tener una personalidad arrolladora o de ser inspirador, este libro te va a dar una bofetada de realidad. Una bofetada necesaria, diría yo. Lo que Colomb plantea es una tesis muy disruptiva. El liderazgo no depende del líder, depende de la circunstancia, y eso cambia todo el juego. Espera, vamos a detenernos ahí. ¿Cómo que no depende del líder? Si yo soy el que toma las decisiones, ¿no depende de mí? Depende de ti, pero no de quién eres, sino de cómo lees lo que está pasando. Mira, el libro empieza con una premisa brutal. Confundimos estilo con competencia. Creemos que hay un estilo ganador, pero Colomb dice que las mismas conductas que te hacen un genio en una situación, te hacen un inútil en otra. ¿Podrías darme un ejemplo concreto para bajarlo a tierra? Imagina un incendio. Literalmente, fuego en la oficina. ¿Qué necesitas? Un líder que grite instrucciones claras, cortas y directas. Tú, llama al 911. Tú, baja por la escalera. Ahora. Ahí, la participación democrática es un error fatal. No puedes decir, equipo, ¿qué opinan? ¿Deberíamos salir o debatimos sobre la naturaleza del fuego? Claro, sería ridículo. Ahí necesitas autocracia pura y dura. Exacto. Pero ahora imagina que ese mismo líder, con ese mismo tono de voz y esa misma actitud de yo mando y tú obedeces, entra a casa a una reunión de innovación para diseñar un nuevo producto. ¿Qué pasa? Que mata la creatividad en 5 segundos. Nadie se va a atrever a proponer nada arriesgado. Ahí está el punto. El problema no es el líder. El problema es que aplicó una respuesta de alta urgencia y alto riesgo, en un contexto de baja urgencia y necesidad de exploración. Colomb llama a esto la matriz situacional. Me gusta ese concepto. La matriz situacional. ¿Cuáles son las variables que mueven esta matriz? Porque supongo que no es solo fuego o no fuego. Es más sutil. El autor identifica 5 variables estructurales: urgencia, riesgo, complejidad técnica, autonomía del equipo y la naturaleza de las consecuencias. Y aquí viene lo interesante. Antes de decidir qué hacer, tienes que diagnosticar dónde estás en esa matriz. O sea, que el primer trabajo del líder no es actuar, es leer. Exactamente. Es un arquitecto de la situación. Si la urgencia es baja y el riesgo es bajo, puedes permitirte experimentar. Si el riesgo es alto y las consecuencias son irreversibles, tienes que cerrar el control. El error histórico, según el libro, es que los líderes se enamoran de su propio estilo. Dicen, yo soy un líder participativo, y mueren siendo participativos incluso cuando el barco se hunde y alguien tenía que tomar el timón. Eso me lleva a una parte del libro que me pareció muy profunda, casi filosófica, el tema de la percepción. Porque para leer la situación necesito ver la realidad. Pero Collomb dice que el líder nunca ve la realidad tal cual es. Uf, ese capítulo es denso pero brillante. La rueda de percepción del 99%. Básicamente nos dice, tu cerebro te engaña, tienes sesgos. Si estás bajo presión, tu visión de túnel se activa y dejas de ver opciones. El líder no actúa sobre la realidad, actúa sobre la interpretación que se construye en su cabeza.
Y si esa interpretación está mal, la decisión va a estar mal, por muy buena intención que tengas. Y ahí es donde entra uno de mis conceptos favoritos del libro, la mesa roja. Me pareció una herramienta increíble para salvar al líder de su propio ego. La mesa roja es vital. Es un mecanismo de resiliencia. Piénsalo así. En muchas empresas, decirle al jefe, "estás equivocado", es un suicidio profesional. Nadie quiere ser el mensajero de malas noticias. Entonces, el líder va directo al abismo y todo el equipo lo ve, pero nadie dice nada. El clásico, el rey va desnudo, pero en versión corporativa. Tal cual. La mesa roja es un protocolo, no es una discusión de pasillo. Es un momento donde se suspende la jerarquía para corregir la percepción. Se establecen reglas. Jefe, activo la mesa roja porque hay un dato que no estamos viendo. No es un ataque personal, es una corrección técnica. Me encanta que enfatices lo de no es personal, porque el libro habla mucho de eso, ¿verdad? De la despersonalización operativa. Suena un poco frío, como de robot, pero cuando lo lees tiene todo el sentido del mundo. Suena frío, pero es lo más humano que puedes hacer en una crisis. Volvamos al ejemplo del incendio o de una crisis financiera grave. En esos momentos el tiempo se contrae. No hay espacio para la cortesía excesiva ni para cuidar los sentimientos de cada uno en tiempo real. Claro, si un cirujano en medio de una operación crítica tiene que decir, por favor, colega, si no es mucha molestia, ¿podrías pasarme el bisturí? El paciente se muere. Exacto. En urgencia crítica, la claridad precede a la sensibilidad. El libro lo llama neutralidad funcional. Si te doy una orden seca y rápida, no es porque te odie o porque sea un tirano. Es porque la situación exige economía de palabras. El problema es cuando el equipo se toma eso como algo personal. Ay, el jefe me habló mal. No, el jefe te dio una instrucción operativa de alta velocidad. Pero ojo, el autor hace una advertencia importante ahí. No puedes quedarte en modo robot para siempre. Claro, esa es la clave, la rehumanización posterior. Una vez que pasa la crisis, el líder tiene la obligación de volver a conectar. Oigan, gracias por la rapidez. Sé que fue tenso, pero lo sacamos. Si no haces ese cierre, entonces sí te conviertes en un déspota. La despersonalización es una herramienta temporal, no una forma de vida. Hablando de herramientas y de cómo gestionamos a la gente, hay un capítulo que me tocó una fibra sensible, el de la energía del equipo. Y no habla de esa energía mística o de buenas vibras, sino de algo mucho más tangible. El modelo E5. Es fascinante porque diagnostica por qué los equipos colapsan aunque sean talentosos. A veces pensamos que la gente es floja o que no está motivada, pero Colomb dice, revisa sus baterías. Y no hay una sola batería. Son 5, ¿cierto? Cognitiva, emocional, física, operacional y moral. Sí. Y fíjate lo útil que es esto para un diagnóstico. Imagina un equipo que comete muchos errores tontos. Un mal líder diría, necesitan más motivación. Vamos a darles una charla TED. Pero si analizas con el modelo E5, quizás te das cuenta de que tienen la energía cognitiva agotada porque hay demasiada burocracia y ruido informativo. No necesitan motivación, necesitan claridad. O la energía moral. Esa me pareció la más peligrosa de perder. Totalmente. La energía moral es la confianza en que lo que hacemos tiene sentido y es justo. Si el líder es incoherente, si dice una cosa y hace otra, la batería moral se vacía. Y ahí tienes a gente que cumple su horario, hace lo mínimo y se va. El famoso quiet quitting o renuncia silenciosa. No es pereza, es falta de energía moral. Es que todo se conecta. Si el líder no sabe leer la situación, aplica el estilo incorrecto, quema la energía del equipo y encima no permite que nadie lo corrija porque no tiene una mesa roja. Es la receta para el desastre. Y ahí
es donde entran lo que el autor llama las patologías del liderazgo. Me reí un poco leyendo esa parte porque, inevitablemente, empiezas a ponerle cara a cada patología. ¿Conoces al líder hiperreactivo? Uf, el que cree que todo es una emergencia. Llega un correo un martes a las 10 de la a las 10 de la noche y actúa como si la empresa fuera a quebrar mañana. Ese mismo. Ese líder destruye la capacidad del equipo de distinguir qué es importante y qué es ruido. Si todo es urgente, nada es urgente. Y el equipo vive en un estado de ansiedad crónica. O el opuesto, el líder evitativo, el que nunca decide, el que siempre está analizando o esperando más datos. Ese es mortal en entornos de riesgo, porque no decidir también es una decisión, y suele ser la más cara. Exacto. Y lo curioso es que estas patologías no surgen porque sean malas personas. Surgen porque están desalineados con la realidad. El hiperreactivo aplica urgencia donde no la hay. El evitativo aplica calma donde se necesita acción. Volvemos al principio. El fallo está en la lectura del contexto. Hay una frase en el libro que subrayé 3 veces. La estabilidad del líder no reside en permanecer fijo, sino en ajustar sin perder criterio. Me parece que resume todo. Es la idea del liderazgo como arquitectura. No eres una estatua, eres un sistema adaptable. Hoy la situación me pide ser un arquitecto que diseña procesos, baja urgencia. Mañana hay una crisis y la situación me pide ser un comandante de campo, alta urgencia. Pasado mañana tenemos un problema técnico complejo y la situación me pide callarme y dejar que los expertos hablen, autoridad técnica. ¿Sabes qué me genera esto? Un poco de alivio, pero también mucha responsabilidad. Alivio porque no tengo que ser el superhéroe carismático todo el tiempo, pero responsabilidad porque me obliga a estar muy despierto. No puedo poner el piloto automático. Tal cual. El piloto automático es el enemigo. El libro menciona que la experiencia a veces juega en nuestra contra. Como ya hemos vivido situaciones parecidas, creemos que sabemos lo que pasa. Ah, esto es como la crisis del 2018. Y ¡pam! Aplicas la receta vieja y fallas, porque esta crisis tiene una variable distinta. Eso es lo que llama experiencia con el error. La verdadera experiencia no es haber tenido éxito muchas veces, es haber entendido por qué fallaste las otras veces. Y tener la humildad operativa para dudar de tu propia visión. Hay una parte hacia el final, en los casos de estudio, donde habla de un equipo que parecía tener un conflicto personal terrible. Se odiaban. ¿Y qué hizo el líder? No los mandó a terapia de grupo. ¿Qué hizo? Se dio cuenta de que el problema no era personal, era estructural. Tenían roles mal definidos. No sabían quién decidía qué. Al arreglar la estructura, al clarificar el quién hace qué, el conflicto personal desapareció. Eso es leer la circunstancia y no quedarse con la superficie. Es brillante. A veces pensamos que todo es gente difícil, y muchas veces es procesos confusos. Así es. Bueno, nos estamos acercando al final, y quiero que nos quedemos con algo práctico. Si alguien nos está escuchando y dice, vale, entendido, tengo que adaptarme. ¿Por dónde empieza mañana? Yo diría que empiece por la pregunta fundamental que propone Colomb. Deja de preguntarte ¿qué tipo de líder soy? Esa pregunta es egocéntrica. Empieza a preguntar ¿qué tipo de realidad estoy enfrentando? Es una realidad de alta urgencia. Es de alto riesgo. Es irreversible. Exacto. Haz ese diagnóstico primero y luego ten la valentía de actuar en consecuencia aunque te sientas incómodo. Si eres una persona amable y democrática, pero la situación exige firmeza, sé firme. No por ti, sino por el equipo y por el objetivo. Y si eres una persona dominante y la situación exige escucha, cállate y escucha. Es casi como ser un actor que debe interpretar el papel que la obra necesita, no el papel que más le gusta. Mejor analogía imposible.
pero un actor con un propósito moral, porque al final, y esto es, con lo que cierra el libro, el liderazgo es una responsabilidad. No es un privilegio de estatus, es la responsabilidad de darle al sistema lo que el sistema necesita para sobrevivir y prosperar. El liderazgo no depende de quién es el líder, sino de cómo lee la circunstancia. Me quedo con esa frase grabada. Es la frase que debería estar en la pared de cada oficina. Totalmente. Ha sido un recorrido intenso por este libro. Creo que muchos de los que nos escuchan van a mirar su agenda de mañana con otros ojos. Quizás esa reunión que tenían planeada no necesita ser una reunión, o esa decisión que están postergando necesita ser tomada ya. Ojalá sea así. La próxima vez que sientan que su liderazgo no funciona, no se culpen a sí mismos, culpen a su lectura del mapa y ajusten el rumbo. Gracias por este análisis tan profundo, y a ustedes que nos escuchan, gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo episodio para seguir decodificando las ideas que mueven el mundo. Hasta la próxima. Adiós.